El 21 de agosto del 2017, la humanidad fue testigo de uno de los eventos astronómicos más espectaculares de los últimos tiempos. Ese día, cientos y miles de personas fueron testigos de un eclipse solar que paralizó al mundo por completo. En este video hablaremos de diferentes acontecimientos que sucedieron antes, durante y después del eclipse solar. Además, hablaremos del posible regreso del Caballero Negro y de los terribles desastres naturales que están sucediendo en todas partes del mundo. ¿Acaso estaremos recibiendo alguna advertencia por parte de otras inteligencias ajenas a la Tierra? Quédate hasta el final del video porque la teoría que estás a punto de escuchar es única del canal. Sin más por el momento, comencemos con el video. El pasado 17 de agosto, cerca del aeropuerto de Londres en Reino Unido, apareció en un campo de maíz una figura de 100 metros de largo, que vista desde las alturas se podía apreciar en varias dimensiones a esta figura. Al parecer este mensaje nos hace mención que durante los eclipses solares se pueden formar portales dimensionales o agujeros de gusano que podrían conectarnos con otros universos paralelos. Un posible mensaje dirigido hacia la humanidad con el único fin de entablar una comunicación en el futuro con otras especies. Muchos de nosotros pensaremos que tal hipótesis suena muy fantasiosa, pero dada la casualidad esta podría resultar ser cierta. Durante el eclipse norteamericano, algo muy extraño sucedió, y es que claramente se puede observar cómo un objeto volador no identificado atraviesa durante el eclipse solar a nuestro Sol, en una clara evidencia de que los portales dimensionales sí podrían existir en el cosmos. Tras la destrucción del satélite alienígena, mucho se especuló en el mundo sobre su posible destrucción, incluso hubo quienes dudaron de la veracidad de dicho suceso. Sin embargo, tal evento sí sucedió en el pasado, y en consecuencia ha llegado otra nave similar y quizás más peligrosa a la Tierra. Según numerosos expertos y teóricos de la conspiración, estos están convencidos que lo que atravesó al Sol ese día tiene mucha similitud con el Caballero Negro. Además, pocos días después del eclipse solar, una nave similar pudo ser filmada cerca de la estación espacial, siendo notable que su apariencia es muy diferente a la que ya conocíamos en el pasado. Si no, júzguenlo por ustedes mismos. Al parecer este satélite alienígena pareciera que estuviese tripulado en esta ocasión, y muy posiblemente se haya dejado grabar intencionalmente, como si nos estuviera avisando de los peligros que estarían por venir más adelante para nuestra especie. Para varios expertos, lo que está sucediendo en el mundo no es nada normal, y quizás alguien o algo está provocando tales catástrofes. Asombrosamente, la temporada de huracanes ha sido la más peligrosa de todos los tiempos. Irma, el mayor huracán de la historia del Atlántico, es ya considerado el más destructivo y el más catastrófico de toda la historia. Algo muy curioso que ocurrió con estos huracanes es que dos tormentas nuevamente se vuelven a formar, alcanzando rápidamente la categoría de huracán 2 y 4, siendo la segunda vez en la historia que se tiene registro de 3 huracanes al mismo tiempo. Lo que realmente tiene sorprendidos a todos en el mundo es que un terrible terremoto de 8.4 grados sacudió a México la noche del 7 de septiembre, justo cuando Irma, el huracán más peligroso de la historia, pasaba por las islas de Cuba, que generó temor y miedo en toda la población mundial. De igual forma, todo Centroamérica y gran parte del mundo entró en pánico, ya que se activaron las alertas de posibles tsunamis en varios países, un escenario apocalíptico que sin duda nos deja ver lo terrible que podría ser el poder de la naturaleza. Lo más llamativo y que rápidamente se hizo viral en el mundo fueron las impresionantes luces en el cielo captadas en video por varios testigos, un fenómeno único que muy pocas veces es visto en el mundo. Estas luces de terremoto fueron vistas en la Ciudad de México por cientos de personas antes y durante el terremoto que paralizó a todo México y Guatemala. Los científicos no han podido descifrar por qué se produce este fenómeno. Sin embargo, hay mucha confusión de qué o quiénes las ocasionaron. Muchas personas ya empezaron a especular diciendo que podría tratarse de armas climáticas que podrían ocasionar tales desastres aquí en la Tierra, un tema de debate que dará mucho de qué hablar más adelante en futuros videos. Sin embargo, hay quienes piensan que lo que ocasionó tales luces fueron inteligencias ajenas a la Tierra, ya que en diferentes fotografías se pueden apreciar a estos objetos por encima de las luces, algo muy misterioso que sin duda seguirá dando de qué hablar más adelante.
se darán cuenta, algo muy terrible está sucediendo en el mundo. Podría ser quizás el comienzo del apocalipsis bíblico, como muchos cristianos fundamentalistas así lo afirman. Hoy es una realidad los terribles desastres naturales que están sacudiendo todo el planeta, y posiblemente estos continúen empeorando con el pasar de los años. ¿Tú qué piensas acerca de este video? ¿Acaso tendrá algo que ver la aparición del Caballero Negro con esas terroríficas catástrofes de magnitudes apocalípticas? Puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, y si el video fue de tu agrado, no olvides regalarme una manita hacia arriba. Eso me ayudaría muchísimo para seguir mejorando. Hasta la próxima.